Cayo Lara, buenas noches. ¿A usted qué le parece esa cumbre nacionalista? Porque ya se ha llamado así, Convergencia y Unió y el PNV juntos aquí en Madrid para decirle al presidente de gobierno que reclaman abiertamente la autodeterminación, que es supuestamente lo que también reclama Montilla, no lo sé, que es del PSC o del PSOE. Bueno, si el derecho a autodeterminación lo tienen todos los pueblos, ¿no? Otra cuestión es después la posición política que después adopte ante ese tema y la que adoptemos cada uno de los partidos. ¿Y cuál es la de Izquierda Unida? Nosotros defendemos el derecho a autodeterminación, pero nosotros defendemos el Estado federal, solidario y republicano. Esa es la idea de defensa de Izquierda Unida. Por tanto, defendemos el derecho de los pueblos a tomar decisiones, defendemos que el poder se tiene que descentralizar y que se tiene que gestionar cada vez más cerca de los ciudadanos, pero defendemos un Estado federal, solidario, redistributivo y que nos garantice a los ciudadanos y ciudadanas que tenemos los mismos derechos de prestación por desempleo en cualquier parte del Estado, que tenemos los mismos derechos para la pensión de jubilación en cualquier parte del Estado, que tenemos en definitiva derechos básicos, esenciales, y el Estado tiene que ser un garante de esos derechos. Pero para hacer eso hay que cambiar la Constitución, ¿no? Bueno, ¿no se puede hacer vía ley orgánica? ¿O eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? No necesariamente. Yo creo que podemos caminar hacia el Estado federal garantizando esos derechos perfectamente con la Constitución que tenemos. Lo que ocurre es que ha pasado una cosa. Y lo que ha pasado es que un tribunal, el Tribunal Constitucional, que por cierto teníamos dudas razonables de que pudiera cumplir con la propia Constitución, porque la Constitución dice que tenía que haber sido renovado hace ya 3 años. La responsabilidad es del Partido Popular y del Partido Socialista, que son los máximos responsables de no haber renovado ese Tribunal Constitucional, y por eso cuando ha tomado la sentencia, y después de 4 años en la sentencia, y después previamente al día que se producía, yo creo que han errado en mucho, tanto en el procedimiento, como en definitiva la propia composición del Tribunal, como en el propio momento de dictar esa sentencia, ese fallo que han dictado. Y bueno, pues a partir de esa posición, yo creo que no han ayudado con la posición que ha adoptado el Tribunal Constitucional, no han ayudado a serenar las aguas, y en todo caso lo que sí han conseguido probablemente ha sido hacer más posiciones soberanistas en Cataluña de gente que no lo hubiera sido con una sentencia diferente. ¿Usted cree que a los catalanes lo que les interesa hoy, en este momento, con los problemas que hay para llegar a fin de mes, con el paro, etcétera, lo que les interesa es eso? Cuanta más autodeterminación mejor, cuanto más soberanismo mejor. ¿Realmente eso es lo que se va a votar en las elecciones? Yo creo que el primer problema que tienen en este momento en Cataluña es el primer problema que tenemos en el conjunto del Estado. Que en España tenemos 4,5 millones de parados y en Cataluña habrá 500 o 600.000 parados que hay que buscarles una alternativa. Pero eso no quita para que otros problemas, en definitiva, el Estatuto de Cataluña, que fue aprobado por el Parlamento de España, por el Parlamento de Cataluña, que fue refrendado en un referéndum por el propio pueblo catalán y que además llevó el informe favorable del Consejo de Estado, bueno, es una preocupación lógica y legítima de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y por tanto una cosa no tiene que quitar la otra. Mi opinión, sin embargo, reitero, es que lo que tenemos que buscar son alternativas para resolver los problemas del paro que tiene la gente como primero, pero también se tiene que resolver el tema del Estatuto de Cataluña de una manera razonable, de tal forma que no se violen, no se vulneren también lo que son los derechos del pueblo catalán en este sentido. Hablemos de Izquierda Unida. Usted ha sido muy crítico en el reciente estado sobre el debate de la Nación con el presidente del gobierno y quiere capitalizar ese voto descontento de izquierdas con el socialismo. ¿Cuál es su estrategia para lograrlo? ¿Cuál es la propuesta que Izquierda Unida va a lanzar a la opinión pública? Porque eso de capitalizar el voto de izquierdas descontento con el gobierno suena a aquello de Julio Anguita, pero me da la impresión de que no es lo mismo. No, es que nosotros hemos hecho muchas transfusiones de sangre al Partido Socialista a lo largo de la historia, y ahora yo lo que decía en uno de los actos, creo que fue el día de la refundación, que hace falta que se produzca la transfusión de la base social del Partido Socialista, desencantada con las políticas de Rodríguez Zapatero, con las políticas de este gobierno, porque bueno, no es razonable que Rodríguez Zapatero le esté haciendo sufrir a la base social que le ha dado el soporte y que le ha dado el apoyo, que le ha llevado a la Moncloa, y digo que no es razonable porque hay alternativas diferentes, es decir, le está haciendo pagar la crisis a la gente que no ha creado la crisis, los trabajadores de la administración pública, la congelación de pensiones, la reducción de la inversión pública a las comunidades autónomas, el recorte de los recursos para la cooperación, incluso los pañales de los niños. Bueno, pues yo creo que
todos estos sectores de la población no son los responsables de la crisis, y Zapatero lo que pasa es que ha cogido la vía del ajuste duro, la imposición de medidas que le han hecho los mercados y el poder financiero internacional. Yo defiendo y estamos diciendo que Zapatero el día 12 de mayo parecía un siervo de los mercados y del poder financiero internacional, poniendo de rodillas ante esos mercados a la soberanía popular, a la democracia y al propio Estado, y nosotros entendemos que se ha equivocado completamente en su línea política. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque esos mercados son los que nos dan el dinero que necesitamos, ¿no? Bueno, nos dan el dinero, había que analizarlo esto, nos dan el dinero y nos cobran intereses. Claro, y nos cobran intereses abusivos por el dinero, porque el Banco Central Europeo da dinero al 1%, sin embargo la deuda soberana de los Estados la tenemos que pagar más alta que ese 1%, ¿no? ¿Y usted qué hubiera hecho para que nos prestaran ese dinero y encima un interés razonable? Si usted fuera presidente de gobierno. No, pero el problema no es ese. El problema es que la deuda no se puede resolver, el déficit público de este país no se puede resolver por la vía de recortar poder adquisitivo a la gente. Claro, ¿de dónde hubiera recortado Porque usted? si recortamos poder adquisitivo a la gente, a los trabajadores y trabajadoras, lógicamente van a comprar menos producto y lógicamente las empresas van a vender menos, se va a crear más crisis y por tanto se va a generar más desempleo en nuestro país. Nosotros entendemos que en un país donde 1 de cada 4 euros no paga impuestos a la hacienda pública, donde hay 250.000 millones de euros que no pasan por la caja de la hacienda pública, han definido los inspectores de Hacienda que puede haber un fraude fiscal en España en torno a los 70.000 millones de euros. Recordemos que el tijeretazo solo supuso 15.000 millones de euros, es decir, lo que hay que hacer es un plan de lucha contra el fraude fiscal, porque los que están estafando al Estado, a la hacienda pública, no están estafando solo al Estado y a la hacienda pública, nos estafan a todos los ciudadanos. Dicen unos datos estadísticos también de la agencia tributaria que el 48% del fraude fiscal se produce por las grandes empresas en nuestro país. Bueno, vamos a buscar ahí donde están los recursos, vamos a hacer también una reforma fiscal progresiva para que pague más quien más gana y quien más tiene, y de esa forma se pueden conseguir recursos en la hacienda pública para reducir el déficit, para hacer inversión pública por parte del Estado que sirva de locomotora de la economía en este momento, para generar también empleo por parte del Estado, dinamizar la economía, y de esa forma saldríamos de la crisis. Pero el camino que ha cogido, el camino marcado por el Fondo Monetario Internacional, por esos diríamos maravillosos mercados que parece que no tienen nombres, pero que sí tienen nombres. En España hay 1.400 familias que están controlando una cantidad equivalente al 80% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Por tanto, estos son los que son los responsables de la crisis y son los que tienen que financiar y los que tienen que contribuir a que salgamos de una crisis que ellos mismos han creado y que no se puede salir de ellas con más ajuste duro contra los trabajadores y trabajadoras. Deduzco entonces que si Elena Salgado presenta unos presupuestos en los que sube los impuestos, ¿ustedes van a apoyar esos presupuestos? Depende de qué impuestos, porque por ejemplo nosotros el IRPF, por ejemplo, a las rentas más altas, ¿o cree que eso no es? Que se suba el IVA, por ejemplo, porque el IVA es un impuesto. El IRPF es un impuesto que con los tramos que tiene es un impuesto progresivo. Pero grava el trabajo, ¿no? Lo que nosotros grava las rentas del trabajo. Claro. Pero nosotros hay un paquete de propuesta fiscal que hemos presentado al Parlamento y que se está presentando en la propuesta de resoluciones que se van a ver estos días después del debate del Estado de la Nación, y donde lo que estamos planteando es que efectivamente se incremente lo que es la parte del tipo marginal, es decir, el que pagan aquellos que cobran más de 60.000 euros. Está la propuesta de nuestra organización. Al Parlamento hemos llevado una propuesta que es de aquellos que cobran más de 100.000 euros, pues que se suma el tramo, el impuesto, el tipo marginal, que es el más alto que tenemos del IRPF. Hoy lo tenemos en el 43%, pero en España ya estuvo en el 56% en tiempo de Felipe González, por tanto no estamos haciendo ningún planteamiento demagógico, pero al mismo tiempo estamos haciendo propuestas de que los beneficios del capital tributen igual que las rentas del trabajo, por ejemplo. Estamos haciendo propuestas de que las SICAV, esas organizaciones de inversión, esas sociedades de inversión que solo tributan al 1%, pues que tributen como las demás sociedades en nuestro país. Estamos haciendo en definitiva cantidad de propuestas, que se ponga una tasa también a la banca, porque tienen que contribuir a la salida de la crisis, porque son los responsables de la crisis que se ha creado. Estamos proponiendo una tasa a las transacciones que se hagan también internacionales, la tasa Tobin conocida como tal, pero también, ¿por qué no?, una pequeña tasa a lo que son todas las transacciones que se hacen en bolsa. Es decir,
Hay dinero porque ha crecido el número de ricos en España en el 13,6% con respecto al periodo anterior, pero también dice Cáritas que ha crecido el número de pobres. Dinero hay, la cuestión es que hace falta voluntad política para ir a buscar el dinero donde está, y de la crisis podemos salir con estas políticas alternativas. No se saldrá de la crisis castigando más a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Creo que es entendible, pero además lo que estoy planteando no tiene ni la más mínima pizca de demagogia. Dicen los inspectores de Hacienda que si le dotara de medios materiales y humanos el gobierno, podían conseguir en 4 años, sin luchar contra todo el fraude fiscal, solo con una parte, conseguir 100.000 millones de euros para las arcas de la hacienda pública. Hablamos de 25.000 millones de euros anuales. No lo está diciendo Izquierda Unida, lo dicen los que lo saben. Y los que saben además dónde está el dinero, como se ha descubierto recientemente en una cuenta en Suiza, que 3.000 cuentas, 6.000 millones de euros, y el gobierno les va a dar una especie de tratamiento, una especie de, diríamos, de amnistía fiscal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. No los van a tratar como presuntos delincuentes, y algunos pensamos que los que estafan a los ciudadanos de los estados son presuntos delincuentes por lo menos, y como tales tenían que tener los tratamientos. Pues yo creo que a nuestros espectadores les ha quedado muy claro cuáles son las posiciones de Izquierda Unida en la situación política en la que se encuentra España. Gracias por estar aquí esta noche y explicárnoslo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un saludo.